tardes, que el Señor te bendiga. Decir a que tenés ahí cerca, adelante, atrás. Decíselo. Qué bueno verte, qué bueno que estás acá. Compartir este tiempo con vos es una bendición. Muy bien. Seguimos avanzando en la palabra que el Señor nos ha dado para este año de ser mensajeros del reino, esta generación 24-14 que venimos hablando ya desde nuestro aniversario, y veníamos hablando de características que tienen los mensajeros. Habíamos hablado que, acuérdate, 24-14 tiene que ver con Mateo 24-14, y estos mensajeros comprenden que el evangelio del reino está apuntado desde lo que dice Mateo 24, que está hablando del regreso del Señor. Acordate que Mateo 24 empieza cuando los discípulos le preguntan a Jesús. ¿Qué le preguntan? No, Mateo 24. Señor, ¿cómo sabremos de tu venida? Y Jesús les empieza a hablar qué señales iba a haber antes de su venida. Y en ese contexto de la venida, Él está diciendo, ustedes van a comunicar esta buena noticia del reino, que hay un rey que viene a gobernar. De eso se trata este evangelio del reino, que será predicado a todo el mundo como testimonio de las naciones, y luego vendrá el fin. Entonces, ahí es la comprensión de a qué llamamos generación 24-14. Es una generación que entiende que para que Cristo regrese tiene que anunciar que hay un rey que está viniendo. Esto es una condición que necesitamos, y de hecho, te lo hablaba, la Alianza Cristiana y Misionera, nuestra iglesia, nace con esta visión de Mateo 24-14. El fundador Alberto Benjamín Simpson entendía que había que apresurar los tiempos para que el Señor regrese, y para eso era necesario llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y por eso hace toda una renovación en lo que es la obra misionera y el envío de misioneros, y ahí nace la Alianza Cristiana y Misionera, y ahí estamos nosotros. O sea, Mateo 24-14 es nuestra razón de ser como iglesia, y en realidad es la razón de ser de la iglesia del Señor. Así que estamos en sintonía con lo que el Señor está esperando. Este mensaje trae un despertar espiritual a nuestras vidas. Y debe traer un despertar espiritual a aquellos que lo escuchan. Pero claro, si no nos ven despiertos a nosotros, ¿cómo se van a despertar los demás? ¿Por qué trae un despertar? Porque en Mateo 25, ¿te acordás que en Mateo 25 está la parábola de las vírgenes? Y las vírgenes, esperando al novio, esperando al rey, se quedan redormidas. ¿Y cuándo se despiertan? Cuando se escucha ese clamor a medianoche que dice, viene el esposo. Entonces, cuando se predica el evangelio del reino, cuando se predica que el rey está viniendo, que el esposo está viniendo, la iglesia, que está representada por las vírgenes, se empieza a despertar. Y ahí están los que van a estar preparados y los que no van a estar preparados. Acuérdate que cuando el Señor venga, va a haber unos que sí, otros que no, va a separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Y tiene que ver con esto. A los que no se preparan, el Señor le va a decir, no los conozco, directamente. Eso está en Mateo 25, parábola de las vírgenes, vos después buscalo. Entonces hay una tarea que tenemos como iglesia, que es la de anunciar este evangelio del reino para que la gente se prepare. Y para prepararnos nosotros, ¿sí? No vaya a ser como dice Pablo, hablando de heraldo, dice, no vaya a ser que yo, siendo un heraldo, quede descalificado, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos y estar preparados nosotros y ayudar a los demás a que se preparen. Entonces, el mensajero era el heraldo, habíamos dicho. Pablo se reconoce a sí mismo con este término de mensajero. ¿Te acordás cómo era la palabra en griego para heraldo? La vimos el domingo. Kerux. Kerux. Si vos buscás un nombre para un nieto, sobrino, ahí tenés uno, Kerux. Kerux. Y predicar, ese será proclamado, ese proclamado en griego es keruso, o sea, viene de ese kerux, de la tarea que hace un heraldo.
Y características que habíamos hablado antes y el domingo pasado: los mensajeros entienden el plan de Dios, entienden lo que Dios está haciendo en este tiempo y se meten a vivir el plan de Dios y se consideran que son parte del plan de Dios. Habíamos dicho también que conocen las armas espirituales. Pablo escribe en 2 Corintios que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas espirituales son las disciplinas espirituales y los dones espirituales que el Señor ha puesto para que podamos servirnos unos a otros. Amén. También los mensajeros son aquellos que crecen y son portadores del carácter de Cristo. Crecen en carácter porque portan el carácter de Cristo, y estos mensajeros cada vez más y más se parecen a Jesús. De hecho, para eso existe la iglesia. Efesios 4 dice que Él instituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces vemos que todo lo que la iglesia hace, el sentido de que haya iglesia es que nosotros seamos formados para ser como Cristo. Recién lo cantábamos: tu gloria me transforma a Cristo. Gracias por uno que lo cree. Uno que lo cantó y lo cree, por lo menos hay. Bien. También habíamos hablado el otro día que estos mensajeros están seguros de su identidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y habíamos hablado, o sea, ¿te acordás de Juan el Bautista? Que cuando Juan el Bautista le van a preguntar: ¿vos quién sos? ¿Sos Elías? ¿Sos el profeta? Decía: no, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo soy la voz que clama en el desierto que habla Isaías. Acuérdate, si vos lo querés buscar, eso está en Isaías 40, ¿no? Y Juan tenía claro quién era él, tenía claro cuál era su identidad, y por eso podía llevar adelante este ministerio. También habíamos hablado de los procesos, ¿se acuerdan? O sea, un mensajero es aquel que vive y acepta los procesos de Dios. Hablábamos de los desiertos, hablábamos de las circunstancias. Tiene que ver con qué haces en los tiempos que te tocan vivir. Tiempos difíciles, tiempos complejos, dificultades, problemas que aparecen en la vida. ¿Qué haces? Un mensajero sabe que todo lo que vive tiene que ver con los procesos de Dios en su vida y no se escapa, no se deprime, no se bajonea. Avanza porque sabe que es un proceso en el cual Dios lo metió para forjar su carácter para lo que va a venir. Acordate, la batalla de hoy te prepara para la batalla que viene. La batalla de hoy es inferior a la batalla que viene. No escuché ningún amén, nada. Nadie quiere. Claro, acá se pudre todo, ¿no? Y lo otro que habíamos hablado era que el mensajero vive en intimidad, y habíamos hablado que la intimidad no es lo que hago, sino que es dónde estoy afirmado, dónde estoy parado, ¿sí? Acordate la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, mira de dónde has caído, vuelve al primer amor, volvé a tu posición. Cuando Adán y Eva pecan en Génesis 3, Dios que le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? O sea, no le pregunta qué hiciste. Entonces la intimidad tiene que ver con dónde yo estoy. Y habíamos leído el pasaje de Juan el Bautista, que él habla del amigo del novio. ¿Te acordás? Y decía, Juan el Bautista dice: el amigo del novio es el que está a su lado y oye su voz y se goza grandemente. O sea, es el lugar donde nosotros nos afirmamos, el lugar donde nosotros estamos parados, el lugar donde tenemos que estar, al lado del Señor, para oír su voz. ¿Por qué? Porque el mensajero tiene que dar a conocer a otros lo que le dijeron que diga. O sea, no es lo que a uno le parece. O sea, y habíamos hablado que Jesús mismo dijo: todo lo que yo les dije es lo que oí decir a mi Padre, y Él me dijo que se los dijera. Entonces, tenemos que estar atentos a estas cosas porque son clave para nosotros en este tiempo. Y en el Antiguo Testamento también se habla con otra imagen de los mensajeros de los últimos tiempos, los mensajeros del reino. Daniel los llama sabios, entendidos, los llama los que van a instruir justicia a muchos. ¿Sí? En Daniel 11 y 12 tenés esas referencias. Y la imagen que se usa para heraldo en el Antiguo Testamento es atalaya.
Atalaya, que no son las medialunas, ni son las revistitas de los que te tocan timbre en tu casa, ¿no? Atalaya. Ahora, atalaya, lo interesante de esto es que llega a nuestro contexto cultural, no desde el original de la palabra de Dios, sino del castellano, tiene un montón de palabras árabes. Atalaya es una palabra árabe, que queda en el español de cuando los moros invaden España. Por eso viene el dicho, hay moros en la costa. Tiene que ver con la invasión de los árabes a España. Ahora, atalaya es una torre hecha en un lugar alto. Eso es lo que es atalaya. Una torre que está puesta en alto. De hecho, vos te vas a dar cuenta que las mezquitas árabes tienen una torre alta. Y se distinguen por eso. Y desde ahí arriba sube uno, ahora lo hacen con parlantes y todo, pero antes el tipo se ponía a cantar ahí llamando al tiempo de la oración. Ahora está más moderno y lo hacen con bocinas y parlantes y todo eso. Ahora, ese lugar alto, el que estaba ahí, lo que hacía era registrar desde la altura lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Y daba aviso. Una palabra que se deriva de esta función es torreón. ¿Escucharon la palabra torreón? En Mar del Plata, ¿qué está? El torreón del monje. Bueno, el torreón es una atalaya. Es la torre donde estaba el que ahí avisaba lo que estaba pasando a su alrededor. Y una de las acepciones que tiene la palabra atalaya, te la leo para no equivocarme, es estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad. Y es interesante porque habla de una posición en la cual se está para apreciar una verdad. Apreciar es valorar, es profundizar. Despreciar es quitarle precio, apreciar es ponerle un precio alto. ¿Se entiende? Ahora bien, como te decía, esta palabra es árabe, o sea, y no está en el hebreo que había sido escrito en el Antiguo Testamento. ¿Querés saber cómo es la palabra en hebreo? Zafá. No zafá, zafá. 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 Y esta palabra lo que significa es acechar, inclinarse hacia adelante, ver a la distancia, observar, aguardar. Y hay otras acepciones, pero era demasiado largo, pero estas me parecieron las más interesantes. Y vamos a leer algunos pasajes donde esta palabra aparece y en qué contexto, qué significado tiene en el contexto que está dicho en la palabra. ¿Amén? Vamos a buscar Isaías 52, versículos 7 al 10. Que este pasaje empieza con algo reconocido. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y de todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Vamos por partes, dijo Jack. Ahora, vos fijate que el contexto de esta profecía está hablando del regreso del Señor. Desde los confines de la tierra lo van a ver regresar, ¿no? O sea, está en el contexto de los últimos tiempos. Esta profecía no es de la primera venida de Jesús, sino del establecimiento del reino cuando Cristo regrese. ¿Y te acordás cuando hablábamos de anunciar la paz? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Si no, buscá en el canal de YouTube la predicación, si no, la tengo que volver a predicar. Vos elegís qué preferís, ¿te la vuelvo a predicar o la escuchás por YouTube? Elegí porque cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen evangelio, buena noticia. Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que dicen Jehová
reina, Jehová vuelve. Vos fijate, qué interesante que está esto. Y ahí el versículo 8 dice, voz de tus atalayas. Voz de tus atalayas, los que levantan la voz, dice, alzarán la voz, darán voces de júbilo. Acuérdate que Isaías 40, a los que preparan el camino, a los mensajeros, dice, levanten la voz en cuello y díganle a Sión, tu rey viene. O sea, ¿viste cómo todo confluye a lo mismo? Ahora, el contexto de esta voz de tus atalayas, la traducción correcta ahí sería centinelas. En el contexto que está dado es la idea de ser un centinela. ¿Qué es un centinela? Es alguien que hace vigilancia y tiene que ver con soldados, tiene que ver con la función de alguien del ejército. Y es la persona que está observando algo. Un centinela es alguien que está observando, que está mirando lo que está pasando a su alrededor y cuando ve, empieza a dar voces de júbilo. Empieza a gritar, voz de tus atalayas, levantan la voz y dice, adoren, voces de júbilo. Y es interesante que esto tiene que ver también con cuando hablamos del regreso del Señor, que habla de que va a haber voces de júbilo, que va a haber cantos de adoración cuando se anuncie el clamor de medianoche, despiértense porque viene el esposo, genera júbilo en las vírgenes que estaban preparadas. En las otras fue terror, pero en las que estaban preparadas era júbilo. Ahora, este centinela tiene que hablar. Voz de tus atalayas. No es alguien que simplemente observa de forma pasiva. Es alguien que está observando y cuando ve lo que está sucediendo a su alrededor, levanta la voz y lo comunica. Lo comunica. Está para eso el centinela. Está para dar voz cuando algo está pasando. Vamos a buscar Jeremías 6, 16 al 18. Jeremías 6, 16 al 18. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaré descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas puse, sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Ahí otra vez aparece la palabra esta de que Dios puso también sobre el pueblo atalayas que dijeran, escuchen la trompeta, anunciar, escuchen la trompeta. Cristo, ¿cuándo va a aparecer en los cielos? Al sonido de la última trompeta. Entonces, escuchen que está sonando la trompeta, ¿no? Y dice, yo puse centinelas sobre ustedes para que avisen. Y es interesante que esta profecía tiene que ver con lo que pasó después. El pueblo rechazó el sonido de la primera trompeta. O sea, cuando Cristo viene, dice, y Jesús llora cuando va a entrar a Jerusalén, y dice, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste. Y habla, por tanto, oíd naciones. ¿No? Y Pablo escribe en Romanos, dice, yo soy judío, quiero que mis paisanos sean salvos, pero Él me mandó a los gentiles. Y Él, por medio de los gentiles, va a mover a celo a Israel para que justamente escuchen el mensaje. Entonces vemos cómo Dios tiene un plan preparado y nada se escapa de eso. Por eso el mensajero entiende y vive el plan de Dios y se mete dentro del plan de Dios para poder anunciar a todos lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando nosotros vemos las noticias de lo que está pasando en el mundo y vemos a Donald Trump que quiere Groenlandia para Estados Unidos, parece el TEG, ¿o no? Rusia ataca a Ucrania, Estados Unidos ataca a Venezuela, Estados Unidos ataca a Groenlandia, Palestina ataca a Israel, Irán ataca a todos, o sea, parece el TEG, ¿no? Y venimos afilados con el TEG porque es nuestro juego de vacaciones, ¿no? Claro. Y
Cada uno dice, pero ¿qué está pasando en el mundo? Esto está pasando en el mundo. Jesús dice en Mateo 24, estas cosas van a pasar. Nación se va a levantar contra nación, van a escuchar rumores de guerra, va a haber pestes, va a haber hambres, va a haber fenómenos climáticos como nunca antes. Y dice, bueno, ahora se tiene que levantar la generación que predique el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones. Y ahí es donde entramos nosotros dentro del plan de Dios. Ahí es donde la iglesia entra dentro de este plan de Dios que tiene que ver con escuchar el sonido de la trompeta. En este pasaje de Jeremías, el contexto, la palabra para atalaya, o el contexto sería vigilantes. Alguien que está vigilando, que no es el botón, no, vigilante, alguien que está vigilando, alguien que vigila, alguien que está atento, alerta, pendiente de lo que está sucediendo. Y hay una acepción que es interesante, dice, alguien que está despierto o velando. Un vigilante es alguien que está despierto o velando. ¿Cuántas veces Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad porque el tiempo está cercano? No se duerman, es tiempo de velar, es tiempo de clamar, es tiempo de orar, es tiempo de que sean vigilantes, de que estén atentos, de que presten atención a lo que está ocurriendo alrededor de ustedes. Atalayas, voz de atalayas que se levanta para decir qué es lo que está pasando. Sabios y entendidos, como dice Daniel, que van a instruir justicia a muchos. O sea, lo interesante de esto es que vos ves lo que está pasando en el mundo y es lo que Dios dijo que pasaría, ¿no? Y cuando vos te das cuenta que lo que está pasando alrededor tuyo, lo que está pasando en el mundo, está dentro del plan de Dios, da paz. Porque si está dentro del plan de Dios, está perfecto. Dios está en el control. Dios es soberano. Entonces, si Dios está en el control, ¿qué temor vamos a tener? Ahora, el que no confía en la palabra, todo esto le da miedo. Y quiere salir corriendo. Mafalda diría, paren el mundo, me quiero bajar. Pero el mundo no para. Ezequiel 3:17, este es también reconocido. Ezequiel 3:17 dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y acá otra vez esta idea que yo te decía del mensaje. El mensaje, lo importante no es el mensajero, sino lo que tiene que comunicar y ser fiel al mensaje que se le dio para comunicar. No, la otra vez decíamos que el poder del mensajero radica en no alterar el mensaje que le fue dado para comunicar. Y ahí el Señor le está diciendo a Ezequiel, oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, no le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, mirá lo que está pasando, sacá tus conclusiones y decíselo a ellos. No, le está diciendo, yo te voy a decir lo que vos tenés que hablar. Pondré mis palabras en tu boca. ¡Wow! Y dice, eso es una atalaya. Te puse por atalaya y vas a tener que hablar lo que yo te digo que tengas que decir. En este pasaje la traducción para atalaya sería vigía. Vigía. Es la persona que vigila desde una atalaya. De paso, atalaya es femenino, es la atalaya, o es la torre. La atalaya, una atalaya. Y tiene que ver con la idea de alguien que es guardián. Eso como el cartel, cuidado con el perro, no lo pise. No, es guardián. Alguien que está en guardia permanentemente ahí en esa torre alta mirando lo que está pasando. Y la función del que está ahí puesta por Dios es comunicar lo que yo te voy a decir. Tenés que escuchar mi palabra y eso es lo que vas a decir. No podés decir otra cosa. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos que Pablo usa la imagen de embajador? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El embajador no puede hablar por propia cuenta. El embajador habla en nombre de su gobierno y solo puede decir lo que su gobierno le dice que diga.
O sea, a nadie le interesa la opinión personal de un embajador. Lo que le interesa es lo que tiene que comunicar de parte de su gobierno. Punto. Y lo mismo pasa con esto. El Evangelio no es lo que a mí me parece. El Evangelio no es lo que a mí me gustaría decirle al otro. Es lo que Dios quiere comunicar. Y tenemos que ser fieles a esa palabra dada por Dios. Será predicado este Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino es anunciar que hay un rey que está viniendo a gobernar las naciones, que va a traer paz y justicia y va a restaurar todas las cosas para que el Padre después venga y habite en medio de su pueblo. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Ezequiel 33, 2 al 7. Este pasaje ya es más largo. Dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahí está el contexto entero. Y esto básicamente es, el atalaya está puesto para anunciar. Dice: voy a mandar espada. Y te acordás que el Señor dice: este mensaje se ha predicado, luego vendrá el fin. Y dice, automáticamente, termina de decir, será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y dice: cuando vean la abominación desoladora que habla Daniel, huyan. ¿Por qué? Porque van a venir los juicios de Dios. Van a venir los juicios de Dios. Cuando nosotros pensamos en el regreso de Cristo, que va a estar todo bien y va a restaurar todas las cosas, hay una parte que habla de los juicios de Dios que vienen sobre aquellos que no se prepararon. Si se escucha la trompeta y no se preparan, el que no se prepara es culpable de que lo agarre la espada. En el barrio dirían: calenchu, chiva, aguantátela. Pero dice: guarda, pues yo te puse por atalaya y vos lo tenés que anunciar. Porque si vos no lo anunciás, yo voy a demandar la sangre de vos. Hola, ¿están ahí todavía? Tenemos que anunciar. No nos queda otra. Hay que anunciar el Evangelio del Reino. Hay que darlo a conocer. Hay que salir a predicarlo. Y acá la palabra atalaya en este es atalaya. Es atalaya. Es el lugar alto que está. Pero es interesante una definición que te había dado que tiene que ver con el estado o posición desde la que se aprecia una verdad. Ahora bien, estamos viviendo en un mundo donde hay millones y millones de mensajes por todos lados, de todo tipo, de todo tipo. ¿Cómo discernir la verdad? Entre tantas cosas que se escuchan, ¿cómo discernir la verdad? Yo sé que ustedes miran las redes sociales. Tienen tiempo de arrepentirse de sus pecados hasta que el Señor venga. No, chiste. Pero ¿no te pasa que te aparece un reel y te da un consejo? ¿No? No sé. ¿Querés que la olla te quede reluciente? Tirale
no sé, amoníaco con no sé qué cosa, hacer una pasta con vinagre, limpiala. Y después al rato te aparece otro reel con otra receta. Y después te aparece otro con otra. No, echale limón. Y vos decís, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? A ver, yo te estoy poniendo un ejemplo re pavote. Pero llévalo a tu vida, a las decisiones que tomás, a cómo razonás las cosas, a cómo manejás tus emociones, cómo administrás tus emociones. ¿Cuál es la verdad que vos estás aplicando a tu vida? ¿A quién estás escuchando? Un atalaya es alguien que está en un lugar que puede apreciar la verdad. Un atalaya es alguien que se para en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dice en Mateo 7, al final del capítulo, versículos 24, 25, 26, 27? El que escucha mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron las tormentas, vino la inundación, pero su casa permaneció. Pero el que escucha mis enseñanzas y no las hace, lo voy a comparar con un hombre necio, negligente, que edifica su casa sobre la arena, vino la tormenta, vino la inundación y la casa desapareció. ¿Sobre qué verdad estamos edificando nuestra vida? Porque hay algo que es básico para nosotros y es lo siguiente. Entre tantos mensajes que se escuchan, ¿cuál termina siendo el verdadero? Algo simple, el que da el resultado de lo que promete. Te lo vuelvo a decir. Un mensaje verdadero da el resultado de lo que promete. Si los resultados de tu vida no son los que Dios prometió en su palabra, posiblemente no estés parado en esta verdad. Y estás aplicando a tu vida mentiras que escuchaste por ahí o que están en tu interior. Mentiras propias, porque nos mentimos a nosotros mismos. ¿Sabían eso, no? O sea, nos creemos todo lo que decimos. Ahora bien, él dice, te puse por atalaya, te puse en un lugar en el cual vos vas a apreciar la verdad. Te puse en un lugar donde vos vas a discernir la verdad de todo lo que está pasando a tu alrededor. ¿Por qué? Porque yo te voy a hablar. El amigo del novio es el que está al lado del novio, escucha su voz y se goza grandemente. El que aprecia la verdad es el que escucha la voz de Dios y la habla, la proclama. Porque no está diciendo lo que quiere, está diciendo lo que Dios quiere. ¿Se entiende la idea? Ahora es interesante que Dios es el que provee para quienes están en esa posición. Yo te voy a dar palabra, dice. Dios, la provisión viene directamente de Dios para los que asumen la posición de atalaya en su vida, para los que asumen la posición de mensajeros del reino, de heraldos. Dios va a proveer. ¿Y qué provee? En primer lugar, provee una visión profética. O sea, un anuncio profético es anunciar lo que va a venir, por un lado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y estamos anunciando que viene. Viene el rey. Ahí en el contexto que leíamos recién, viene la espada de Dios. ¿No? Y acordate que cuando Cristo venga, ¿con qué va a destruir a sus enemigos? Con la espada de su boca. Hola. Cualquier similitud es palabra de Dios, entonces machea justo ahí. Ahora bien, provee una voz clara, una voz que se entiende lo que está diciendo.
trompeta, tocar trompeta para avisar. O sea, en Joel 2 dice, toquen trompeta en Sión, viene el rey. Toquen trompeta en Sión. Y fíjate qué interesante, en 1 Corintios 14, Pablo, cuando está hablando de los dones proféticos y del don de lenguas, y habla, dice, yo prefiero que todos profeticen, que todos proclamen, y dice, porque si la trompeta no diere sonido cierto, o más bien dice, si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? O sea, el que proclama tiene que dar un sonido cierto para que la gente se prepare. O sea, entonces, cuando nosotros pensamos en el Evangelio del Reino, tenemos que ser claros que hay un rey que está viniendo. Es tan simple el mensaje. Es tan simple. No es venir a la iglesia que va a estar todo bien. No, venía a la iglesia para ser como Cristo, porque Él está viniendo. O sea, entonces, muchas veces se ha predicado un evangelio humanista donde el ser humano es el centro y es para que el ser humano esté bien. Y la realidad es, venía a Cristo para ser formado a su imagen. Y en esa transformación, prepárate, porque va a empezar a arrasar con todo lo tuyo, como cantábamos recién, desde adentro hacia afuera. Nosotros oramos para que cambie nuestro entorno. Oramos para que cambien los demás. Pero el cambio es de adentro hacia afuera. En la medida que yo soy transformado a Cristo, los demás van a cambiar. Y ahí es donde el mensaje es verdadero, porque van a ver en mí el resultado de lo que la palabra dice. Si no ven en mí el resultado de lo que la palabra dice, ¿cómo van a creer que lo que yo digo es verdad? Acordate, finalmente lo verdadero es aquello que tiene resultado de lo que se ha prometido. Él prometió que vamos a ser transformados como Jesús, que vamos a tener su mente, que tenemos su mente, que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de aquel a quien nosotros contemplamos. Tenemos que contemplar a Jesús, tenemos que verlo a Él y vamos a ser transformados a su imagen. Y cuando Él llegue, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a su imagen al 100%. Mientras estamos acá, estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Pero tiene que haber cambios. ¿Se entiende la idea? El Señor te provee también de un propósito. Es preparar a las personas para ese día. Por eso hablamos tanto de estas cosas. Porque el propósito que tiene el mensaje del Evangelio del Reino es que la gente se prepare para ese día. Es estar listos para cuando el Señor venga. Y es el propósito que tenemos. El propósito es advertir. Parte de la función de una atalaya es advertir lo que viene. Y el Señor dice, yo puse atalayas sobre ustedes. Él nos ha puesto como atalayas sobre aquellos que nos rodean. Nos ha puesto por atalayas en el barrio, en esta ciudad. Nos ha puesto por atalayas a otras naciones. Para advertir, para que se preparen. Y lo otro que te provee es una responsabilidad. Acordate, si el atalaya no da aviso, Dios va a demandar la sangre del que murió al atalaya. Entonces hay una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Y en resumen, cosas que tiene que hacer el atalaya, las funciones que tiene el atalaya es, primero, registrar. ¿Sí? Una de las acepciones que te leí es torre hecha comúnmente en lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. Estamos en la torre alta, vemos lo que está pasando en las naciones, registramos lo que está pasando en las naciones y damos aviso. Che, en las naciones está pasando lo que Dios dijo que pasaría, lo que Jesús le dijo a los discípulos que iba a pasar antes de su venida. Es lo que Dios dice en Ageo, en los últimos tiempos voy a conmover a las naciones y vendrá el deseado de las naciones.
Y hoy vemos las naciones que se están conmoviendo por todos lados. Si somos atalayas, lo estamos viendo y lo tenemos que comunicar. Lo tenemos que avisar para que se preparen. ¿Qué más hace el atalaya? Descubrir. ¿Sí? Una definición de atalaya es altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar. Y esto tiene que ver con la revelación que viene de parte de Dios. Descubrir tiene que ver con revelar. Apocalipsis, que era quitar ¿qué cosa? El velo, descubrir. ¿Para qué? Para poder ver. Descubrir desde la altura lo que está ocurriendo. Tiene que ver con la revelación. Es, ok, yo tengo que ver lo que está pasando en las naciones con lo que la palabra dice. Para poder entender y descubrir que lo que está pasando en las naciones es lo que Dios dijo que pasaría. Apreciar. Estado o posición desde que se aprecia bien una verdad. Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos que apreciar, darle valor, tenerlo como un tesoro, el sistema de valores y creencia alineado a la palabra de Dios. O sea, Jesús cuando cuenta las parábolas dice, porque que voy a comparar el reino es como un hombre que está en el campo y encuentra un tesoro. Y dice, esconde el tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno porque ahí está el tesoro. Y es entender que, wow, si yo no tengo como mayor tesoro de mi vida el evangelio del reino, no estoy mirando lo eterno, estoy mirando las cosas de la tierra. Entonces estoy despreciando los tesoros que tengo en la palabra de Dios porque estoy buscando lo que Babilonia me ofrece. ¿Se entiende la idea? La otra función que habíamos hecho es avisar. Avisar, el atalaya es la persona destinada a registrar desde la altura y avisar de lo que está descubriendo. Es anunciar lo que Dios ha mostrado. O sea, wow, yo descubro que lo que está pasando en el mundo es lo que Dios dijo. Bueno, lo tengo que anunciar, lo tengo que avisar. O sea, es la función del atalaya, es la función del mensajero. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta generación 24-14, en ser mensajeros del reino, mensajeros de los tiempos que nos tocan vivir, que son los últimos, ¿sí? Lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, estamos viviendo los últimos tiempos, así que estamos viviendo los últimos tiempos. O sea, si lo dijeron ellos, yo me posiciono ahí. Y es decir, bueno, a ver, estamos en los últimos tiempos, tenemos una asignación, tenemos una misión delegada por Dios. No es una tarea, es una misión. No es lo mismo. El otro día hablábamos de la diferencia de tarea y misión. Muchos invierten su vida en hacer tareas, pero sin ninguna misión, sin propósito. Dios te da propósito, te da una misión. Tenemos que posicionarnos en lugares altos para ser esos mensajeros. O sea, y cuando hablamos de lugares altos es no andar buscando las cosas de la tierra, las cosas de abajo. Es buscar las cosas del cielo, las cosas eternas. Los mensajeros son los que en la altura toman la visión de Dios y están atentos para descubrir lo que ocurre alrededor suyo y avisar, comunicar, avisar para que se preparen por lo que vendrá y por quién vendrá. Esa es la función. Y Dios le dice a Ezequiel, en el contexto de capítulo 3, que leíamos antes, dice, te he puesto por atalaya, que es reconocido. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y me amargó las entrañas. Con esto ya terminamos, porque esto es para otra predicación. Si no, es para lo que viene después. Continuará. Ezequiel fue posicionado como atalaya de Israel. Y tuvo que comer el mensaje que Dios le había dado.
Te puse por atalaya, vas a oír mis palabras y eso es lo que vas a decir. O sea, no es simplemente decir algo, es interiorizar de tal manera el mensaje que todo lo que yo diga como atalaya, como mensajero, sea el mensaje. No puedo hablar de otra cosa. No puedo hablar. El profeta dice, me quería negar a hablar, pero un fuego me consumía y no podía detenerlo. Cuando vos abrazás el evangelio del reino, cuando vos hablás este mensaje, cuando vos lo incorporás en tu vida, no vas a poder hablar de otra cosa. Y es lo que dice, tomá y comé el mensaje, profundizalo, hacelo tuyo, hacete vos el mensaje, no vas a poder hablar de otra cosa. Ya sabes por qué hablamos de tanto de esto. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. ¿Cuántos atalayas se van a levantar y van a tomar posición para apreciar la verdad de Dios, anunciar, tocar trompeta, levantar la voz y empezar a decirle a todos, muchachos, viene el Rey, prepárense? Cerra tus ojos y oramos. Papá, queremos presentarnos delante tuyo, Señor, en esta hora para, Señor, tomar la posta, Señor, que vos profetizaste por medio de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, por medio de Daniel. Lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan. Todos hablaron, Señor, de esto. Todos abrazaron esta misión de llevar esta buena noticia del reino hasta lo último de la tierra. Señor, y nosotros que estamos en lo último de la tierra, Señor, queremos abrazar esta misión y llevarla a todos lados. Donde vos nos abras puertas, queremos anunciar que Jesús está viniendo. Señor, levantá de en medio nuestro esta generación 24-14, esta generación de heraldos, de mensajeros, esta generación de atalayas, Señor, que vos ponés para anunciar lo que está pasando, para descubrir lo que está pasando, para discernir la verdad de lo que está pasando. Señor, someter todo a tu palabra, Señor, y lo que vos nos digas es lo que vamos a comunicar. Señor, queremos oír tu voz. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz. Queremos posicionarnos al lado del novio para escuchar su voz y que nuestro gozo sea grande. Señor, queremos avanzar cada día más y más, Señor, en esta misión que nos has encomendado. Señor, ser los mensajeros de tu reino, anunciar a todos lados, preparar camino, enderezar la calzada, levantar nuestra voz, como dice Isaías, gritar con voz en cuello: he aquí, viene tu Rey poderoso, vean, viene. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta hora. Señor, y te pedimos que despiertes nuestro espíritu. Señor, como en los tiempos de Ageo. Señor, por medio de Ageo vos declaraste que ibas a conmover a las naciones. Pero antes de eso despertaste el espíritu de Josué, el espíritu de Zorobabel y el espíritu de todo el pueblo para poner manos a la obra y reconstruir tu casa. Señor, que venga ese tiempo en el cual nos despiertes. Señor, despierte nuestro espíritu, Señor, para poner manos a la obra, para ser mensajeros, para ser los heraldos de este tiempo.
Señor, oramos en el nombre de Jesús para que encuentres en medio nuestro hombres y mujeres dispuestos a ponerte a vos en primer lugar, de apreciar tu verdad y comunicarla a todos para que se preparen. Viene el día, es el tiempo de prepararse. Señor, poné coraje, valentía, Señor, para comunicar tu palabra, para dar a conocer tu mensaje, tu evangelio del reino, Señor. Hacelo en medio nuestro, papá. Hacelo en medio nuestro, Señor. Señor, despertanos. Señor, ponenos como atalayas vigilantes que están velando atentos. Lo declaramos, Él va a volver, todo ojo le verá, Él volverá en las nubes, viene cabalgando sobre las nubes. Él volverá, Él lo prometió y Él lo hará. Él volverá, Él volverá, Él volverá. Y en los últimos días yo por fin veré su espíritu en toda carne. Joel declara que en los últimos días su espíritu se derramará sobre toda carne. Yo por fin veré
Tus hijos y tus hijas van a profetizar. Los ancianos tendrán sueños. En los últimos días yo por fin veré. Ese tiempo se inauguró en Pentecostés. Pedro declaró: lo que ven acá es lo que Joel ha profetizado. El sol no dará más su luz, la luna no dará su El sol y la luna se avergonzarán cuando Cristo aparezca. El cielo caerá y los reinos temblarán. El sol no dará más su luz, la luna no dará su resplandor. Estrellas del cielo caerán y los reinos reinarán. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá. Anhelamos verte regresar, Señor. Él volverá. Lo has prometido. Dijiste: yo vengo pronto. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá. Mesías, clamamos por tu reino, extiende tu trono en Jerusalén. Mesías, clamamos por tu reino, extiende tu trono en Jerusalén. Mesías, clamamos por tu reino, extiende tu trono en Jerusalén. Mesías, clamamos por tu reino, extiende tu trono en Jerusalén. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá. Señor, lo declaramos. Él volverá. Declaramos que vas a volver. Todo ojo te verá. Toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el origen y nuestro destino. Todo empieza en Él y termina en Él. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá. Él volverá, Él volverá. Señor, esperamos tu promesa Él volverá, y tu palabra es verdad. Señor, apreciamos la verdad de tu palabra y sabemos que el resultado será lo que has prometido. Creemos en tu verdad, Señor. Creemos en tu palabra. Tu palabra es verdad y afirmamos nuestra vida en tu palabra. Afirmamos nuestra vida en la verdad de tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús oramos y clamamos por su regreso. Te damos toda la gloria al único que merece recibirla, al único Rey, al único Dios fiel y verdadero que vive por los siglos de los siglos. Toda la gloria sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Toda la gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de ser adorado, el único que es digno de recibir la gloria. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Toda la gloria es para vos, Señor. Toda la gloria es para vos. Aleluya. Amén.
Amén. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el domingo.